Bueno, bienvenidos a otro ciclo de Actualizando de la SOC. La Sociedad de Oftalmología de Córdoba ha renovado autoridades, así que hoy seguramente Sebastián Onis, que es el nuevo presidente, en algún momento va a aparecer, nos va a dar un saludito. Hoy tenemos a la Comisión de Superficie Ocular, que nos trae conceptos muy interesantes y un invitado especial, Martín Berra. Bienvenido, Martín. Yo nada más los dejo otra vez con las actualizando que son de ustedes, para que los coordines, Moni, y dos palabritas de Alejandro de Rivero también, que está en el comité científico de la SOC, para hacer que esto funcione, y trabajando muchísimo, una nueva comisión de la SOC que realmente se las trae. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Ayudando a Juan, que estaba muy solo el año pasado, es un placer estar aquí con ustedes, y esto, como dice Juan, es de ustedes. Bueno, quiero presentarles a los integrantes del comité de la parte de superficie ocular de la SOC. Para eso quiero que Mónica Favalli y Belén Liviero presenten el futuro curso que vamos a dar ahora para dar inicio al mismo. Es todo de ustedes. Mónica, habilita micrófono. Bienvenidos a todos, entonces este nuevo Actualizando. Vamos a poner la presentación. La doctora Mónica Favalli nos va a presentar el curso del día de hoy. Espérate que no me deja compartir. Ahí vamos. Vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este Actualizando de diagnóstico de ojo seco de la teoría a la práctica. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Martín Berra, quien es jefe de trasplante del Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleise. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy, de compartir esta tarde de aprendizajes. Y bueno, y el resto de los miembros de la Comisión de Superficie Ocular, bueno, como ya presentaron la doctora Belén Liviero y la doctora Soledad Endrech, que pertenecen al Instituto Humana, el doctor Juan Romera, del Departamento de Ojo Seco de Oftalmo en Altagracia, Provisus en Córdoba y la Clínica San Patricio en Carlos Paz, y el doctor Juan Pablo Mació, de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, y que además es docente de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, doctora Liviero, podemos empezar. Bueno, perfecto. Entonces, para entender qué es lo que vamos a buscar o diagnosticar, primero tenemos que saber qué es el ojo seco. Entonces sabemos que este ojo seco se produce muchas veces por una alteración de la pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, que depende del equilibrio de estas estructuras, como vemos a continuación, que son la córnea, la conjuntiva, los párpados, las glándulas de maigomio, las glándulas lagrimales y los nervios aferentes de la misma. Cuando se produce algún desequilibrio de estas estructuras, esto nos puede llevar a la pérdida de la homeostasis y a la aparición de signos y síntomas de ojo seco. Siguiente, Moni. Bueno, como sabemos, el ojo seco afecta a miles de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Y varias organizaciones han propuesto diferentes definiciones y diferentes criterios diagnósticos. Sin embargo, en el 2017, la TRFI, la Ocular Surface Society, publicó el consenso más importante hasta la fecha, porque fue el resultado de 2 años de trabajo de más de 150 expertos de 23 países del mundo, y ellos definieron el ojo seco en el 2017 como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por una pérdida de la homeostasis lagrimal que se acompaña de síntomas en la que la inestabilidad de la película lagrimal, la hiperosmolaridad, la inflamación, el daño de la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales desempeñan un papel etiológico. Esta es quizás la definición que más aceptación tiene en nuestro medio, es la que escuchamos en la mayoría de los cursos, pero hoy sigue siendo dinámico la definición. Tan es así que a finales del 2020, algunos de los médicos que participaron en el mismo consenso de tifos
redefinen el ojo seco, pero desde una perspectiva clínica. Entonces, ¿ellos qué nos dicen? Que el ojo seco es también una enfermedad multifactorial caracterizada por una película lagrimal persistentemente inestable y o deficiente que puede causar malestar o discapacidad visual, acompañado de grados variables de epiteliopatía de la superficie, inflamación y anomalías neurosensoriales. ¿Para qué les muestro estas dos definiciones? Vuelve a la anterior, Moni, por favor. Ahí está. Para que vean lo dinámico que sigue siendo, la falta por ahí de consenso que existe, y con esta última definición, esta definición que del año pasado, sería una definición con una perspectiva clínica quizás más al alcance de la mayoría de los médicos, en la que podríamos hacer un diagnóstico preciso y más certero. Yo no sé si lo cortamos acá, pero me gustaría, Martín, saber cuál es tu definición de ojo seco, y la que piensa la mayoría de los que nos escuchan. Sí, mira, yo creo que la definición que diste vos de la del DEUS es la que más se aplica a la fisiopatología, si bien la última que nos mostraste es más clínica, pero a mí me gusta la del DEUS. ¿Te sigue gustando la...? Te hace entender la fisiopatología, la inestabilidad. La inestabilidad de la película lagrimal te genera hiperosmolaridad, la hiperosmolaridad te genera inflamación, esto te genera daño en la superficie ocular, y yo creo que uno de los puntos más importantes es esto de las anomalías neurosensoriales, que cada vez se está viendo más el uso de la microscopía confocal para evaluar los nervios de la capa subbasal. Así que, si bien la otra es más clínica y por ahí esto tiene conceptos que se van a ir desarrollando, me parece que la más completa es la primera. Que la más completa sigue siendo la del DIUS bien, de la del DIUS 2. Perfecto. Bueno, seguimos adelante. Entonces, una vez definido al ojo seco, vamos a buscarlos. Sabemos que en este momento todavía no existe una prueba gold estándar para hacer diagnóstico, que algunas de las pruebas no son repetibles o confiables, como dijimos recién, hay múltiples causas que lo pueden generar, que hay por ahí una falta de corte bien definido entre lo que es normal y lo que es patológico, y que en muchos casos no hay correlación entre los síntomas y signos. Entonces todo esto hace que el diagnóstico sea un desafío o difícil para llegar al mismo. Entonces el DIUS 2 no solamente nos propone esta definición, también nos enseña una secuencia, o nos propone una secuencia de diagnóstico y criterios de severidad, como vemos en el cuadro que tenemos acá en pantalla. Entonces, dentro de esta secuencia diagnóstica se sugiere iniciar la consulta con una serie de preguntas de triage o unas preguntas disparadoras en las cuales podríamos investigar cuál severa es la molestia, el tiempo de duración, si hubo algún factor desencadenante o no, si afecta o no afecta la visión, si mejora o no mejora con el parpadeo, si se produce de la misma manera en los dos ojos. Bueno, una vez que uno tiene esta sospecha de ojo seco, pasaría a determinar los factores de riesgo. El DIUS 2 nos habla de que habría factores que son no modificables y factores modificables. Dentro de los factores no modificables sabemos que la edad avanzada, el sexo femenino y la raza asiática serían estos. Entonces, si querés pasar, Moni, la siguiente. Esta es la parte para mí fundamental. Tenemos que hacer una muy buena anamnesis. Entonces traten de tener ustedes un checklist donde vayan viendo los antecedentes oculares, entonces si existen o no existen enfermedades coexistentes, qué tipo de medicación utiliza, desde hace cuánto tiempo, qué conservantes, cuántas veces se le coloca, la historia de lentes de contacto de la misma manera, qué tipo de lente de contacto utiliza, si descansa, si no descansa, desde hace cuánto tiempo, otras enfermedades de la superficie ocular que son muy importantes, los antecedentes de cirugía, y no solamente la cirugía refractiva de catarata, sino también las cirugías de párpados, que muchas veces los pacientes no nos refieren, o cirugías de vías lagrimales, así también como parálisis. Pero es muy importante que ustedes ya tengan en su cabeza, sobre todo si recién comienzan con la superficie ocular. Siguiente. Puedes pasar, Moni. Ahí está. Bueno, sabemos que las enfermedades sistémicas tienen un impacto muy importante en la superficie ocular, entonces también dentro de la anamnesis dejar constatados los antecedentes médicos generales. Enfermedades dermatológicas, tener conocimiento e investigarlas, porque el paciente muchas veces le preguntamos, ¿tiene alguna enfermedad general? Y a la rosácea no la consideran como una de ellas. Los antecedentes de alergia o atopía,
enfermedades inflamatorias sistémicas, sobre todo aquellas que son de tipo autoinmunes, tiroiditis, artritis, lupus, esclerodermia, entre varias que hay que seguir investigando. La medicación que toma el paciente es muy importante, sobre todo aquellos medicamentos que tienen efecto anticolinérgico, como son los antihistamínicos, los antidepresivos, los antiarrítmicos. Entonces preguntar y dejar constatado. También aquellos de tipo retinoides, como la isotretinoína. Si tienen o han tenido infecciones virales crónicas que pueden afectarnos a la glándula lagrimal, como la hepatitis C o el HIV, deficiencias hormonales como menopausias, problemas de tiroides, cirugías no oculares como trasplante de médula ósea, que podríamos pensar en una enfermedad de injerto contrahuésped, o cirugías de cabeza y cuello, si recibieron en algún momento alguna radiación en el área orbital, afecciones neurológicas que pueden alterarnos la dinámica del parpadeo, como la enfermedad de Parkinson. Entonces, para mí, esto de la anamnesis es muy importante. No dejen tiempo, o sea, dedíquenle un tiempo importante, porque es clave para el diagnóstico. Sepan y conozcan a la persona que tienen enfrente. No solamente, digamos, todas estas enfermedades, sino cómo come, cuánto duerme, cómo es su trabajo, las horas de trabajo, el ambiente laboral. Yo les puedo asegurar que van a invertir tiempo haciendo una buena anamnesis y no se apuren a pasar directamente a la lámpara de hendidura cuando uno tiene la sospecha del ojo seco. Bueno, y siguiendo, una vez que uno realizó la anamnesis, pasamos a los test diagnósticos. El DIUS nos sugiere que los síntomas subjetivos podemos hacer un screening con ellos de cómo impactan en la calidad de vida, ¿sí? Esto es crítico para ellos. El DIUS nos sugiere dos tipos de cuestionarios, por un lado el OSDI y el DQ5. El OSDI es uno de los test más usados o más validados. Si querés pasarlo, Moni. Es un test que incluye 12 preguntas que se dividen en 3 bloques. Estos bloques nos van a hablar de la experiencia en la última semana, tanto de la severidad de la afección visual y cómo responden o no a los desencadenantes ambientales. Esto luego se hace un score, las preguntas van de 0 a nunca, a 4 en todo momento, se suman, se multiplican y se dividen. Yo por ahí les digo, para que no se preocupen con todo este cálculo, que hay una serie de páginas que una la puede tener en su buscador como preferidas y ya hacen el cálculo automáticamente. Nosotros estamos tratando de incluirlo esto ahora en la página de la SOC, para que ustedes la puedan tener y hacer el cálculo. Entonces el criterio de OSDI nos habla de que aquellos pacientes con un valor menor a 12 o inferior a 12 son normales, y que ojos secos severos son aquellos superiores a 33. En el caso del DQ5, si querés pasar, también este es un cuestionario simple. Acá son 3 bloques que nos hablan de disconfort y la experiencia en el último mes. Sensación de disconfort, sensación de sequedad y sensación de ojo acuoso. Y lo interesante de este cuestionario, que sobre todo en los 2 primeros bloques, en el caso que sea positivo, nos hablan de si esto es más intenso a lo largo del día o en las últimas horas del día. ¿Para qué me sirve a mí los cuestionarios? Por un lado hacemos detección de ojo seco, clasificación de gravedad, podemos hacer ensayos clínicos, pero yo en mi práctica diaria evalúo la eficacia de tratamiento. Me sirve mucho hacer el primer cuestionario en la primera consulta, y luego repetirlo para poder mostrarle al paciente si tuvimos una mejoría o no con este screening que es objetivo. Martín, no sé si vos los usás, cómo los usás, pasamos ahí a la... Mira, a ver, con respecto a los cuestionarios, los uso sí cuando tengo que objetivarlo, todo lo que es la sintomatología en algún ensayo, en algún trabajo que esté haciendo. La verdad que también te orienta para qué preguntarle al paciente, por ahí no tanto en el diagnóstico, pero sí hay algo muy importante que dijiste, que es que te sirve para mostrarle al paciente la mejoría de los síntomas, porque a veces pasa que vos al paciente lo tratás y le volvés a preguntar a los 6 meses cómo está y te dice que está un poquito mejor, y es una manera de que ellos puedan cuantificar, ver cómo respondieron las preguntas antes. Yo creo que eso en la práctica diaria es para lo que más te sirve el OSDI. Después sí, obvio, para cualquier trabajo que uno vaya a hacer es la manera que uno tiene de poder cuantificar los síntomas. Y con respecto a la anamnesis, ¿algo más que quieras agregar? Vos le das ese importante, porque yo la verdad que le dedico mucho tiempo, o sea, por ahí hasta
Diría que la lista 1 y una lista larga está muy bien, creo que está todo, habría que reverlo. Lo que siempre yo le pregunto a los pacientes, más allá de todo lo que acabamos de ver, es si tienen un desencadenante emocional que les empeore el cuadro. ¿Está bien? Porque bueno, ustedes van a ver pacientes de superficie ocular que son demasiado psicosomáticos, que más pacientes con Sjögren que empeoran, y al que uno pesquisa que la parte emocional empeora su cuadro, hay que darle un tratamiento por ese lado. Entonces yo eso lo saco en la anamnesis. Hay algunos pacientes que te dicen no tiene nada que ver, pero bueno, en algunos te diría en un porcentaje importante está muy asociado y bueno, y es importante sacarlo del interrogatorio. Sí, nosotros la verdad que lo vemos en la práctica diaria y realmente por eso digo, conocer a la persona, hay que dedicarle ese tiempo, hay que dejarlo un rato que hable porque bueno, todas estas cosas que ellos terminen contando sus cuestiones emocionales no lo hacen en un minuto, es como que hay que dedicarles un tiempo importante. Bueno, ¿seguimos? Seguimos, Moni. Bueno, entonces, después de la anamnesis y después de haber confirmado que tenemos síntomas positivos, debemos comprobar entonces que tenemos como positivos por lo menos uno de los marcadores homeostáticos, como son el NIBUT, la osmolaridad y las tinciones oculares. Para evaluar la alteración de la estabilidad de la película lagrimal, el DEUS-2 nos induce a la utilización de pruebas no invasivas. Dentro de las pruebas no invasivas tenemos el NIBUT, que es el tiempo no invasivo de la ruptura del film lagrimal, que lo podemos utilizar, lo podemos realizar a través de la utilización de diferentes tipos de aparatos, como son el keratograph o el OSA, que son aparatos que reflejan sobre la superficie ocular miras y mide en segundos, el tiempo entre el parpadeo y el primer signo de distorsión de esos anillos que proyecta. Los resultados los va a mostrar a través de un mapa, que es un mapa sectorial de 8 milímetros, de los 8 milímetros centrales, que es el área que coincide con la zona que más molestias en la visión produce cuando el film lagrimal se rompe. Lo va a mostrar a través de colores, los colores rojos o anaranjados muestran tiempos de ruptura cortos, mientras que los verdes muestran estabilidad de la película lagrimal. Hay un estudio que dice que tanto para el NIBUT como para el breakup time tradicional, el área donde más rápidamente se rompe el film lagrimal es el área nasal inferior. Como tiempo de corte para el NIBUT, decimos que para la primera ruptura es de 10 segundos y si el aparato hace un promedio es de 14 segundos. Si la película lagrimal se rompe antes de los 10 segundos, decimos que es una película lagrimal sospechosa. Si se rompe antes de los 5 segundos, decimos que estamos frente a una película lagrimal patológica. Por supuesto, no todos tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de aparatología, por lo tanto, también podemos estudiar la estabilidad del film lagrimal a través del breakup time tradicional con fluoresceína. Se lo define como el tiempo entre el último parpadeo y la primera ruptura de la película lagrimal, que se observa como zonas que son de hipofluorescencia en la superficie, como se ve acá en las flechitas. La técnica es muy fácil, es accesible, se debe colocar fluoresceína sódica al 1%, siempre el menor volumen posible para no alterar el resultado, y si fuera posible, lo ideal sería hacerlo con tiras de fluoresceína humedecidas con suero salino, eliminar el excedente, y utilizando filtro azul cobalto, esperar 2 minutos, hacer parpadear al paciente 3 veces y dejar de parpadear. Hacer la medición y esta medición repetirla 3 veces y tomar como valor la media de esas 3 mediciones para que el resultado sea mucho más confiable. Decimos que está alterado si es menor de 10 segundos, pero hay autores que toman como punto de corte del breakup time, en vez de 10 segundos, 5 segundos. Últimamente hubo un consenso de la Sociedad Asiática y Japonesa de Ojo Seco que dice, o que concluyeron, que el breakup time es una herramienta muy útil para evaluar la estabilidad del film lagrimal. De hecho, ellos, para armar sus criterios diagnósticos, toman 2 criterios como muy importantes, que son los síntomas y el breakup time menor de 5 segundos.
Si nosotros pensamos en esto implica que el break-up time es todo lo que necesitamos para hacer un diagnóstico de ojo seco y orientar al tratamiento de acuerdo al tipo de ojo seco que el paciente tenga. Esto es un nuevo concepto que se denomina diagnóstico orientado a la película lagrimal. ¿Esto qué es? Esto se basa específicamente en la dinámica de la película lagrimal y en la ruptura, en los patrones de ruptura del film lagrimal, teniendo en cuenta siempre el establecimiento de la película lagrimal, o sea, la dinámica, ¿no? En esto hay tres momentos. Un primer momento que es cuando inmediatamente el ojo se abre. Ahí vamos a poder obtener dos tipos de patrones de acuerdo al tipo de ojo seco que tenga el paciente. Un patrón que es el patrón de ruptura en área, que es el que está marcando con la flechita, no sé si se ve. Ese patrón de ruptura está asociado con un ojo seco hipoacuoso severo. Después está enlazado con el tipo de ojo seco por déficit de humectabilidad o por alteración de la mucina. En un segundo momento, que es cuando la fluoresceína hace un movimiento hacia arriba siguiendo el párpado, tenemos dos patrones. Un patrón que se llama de salto en línea, que está relacionado con la presencia de ojo seco hipoacuoso leve a moderado, y un patrón en hoyuelo relacionado también con ojo seco leve a moderado, pero del tipo del déficit de la humectabilidad. Y por último, en la tercera fase, cuando ya la fluoresceína deja de moverse, vamos a observar un tipo de patrón de ruptura que se llama aleatorio y que está en relación con la presencia de ojo seco evaporativo. Además de esto, tenemos otra medida adicional de la inestabilidad de la película lagrimal y que es muy importante porque pone en juego también el parpadeo, ¿no? Y se denomina índice de protección ocular. El índice de protección ocular es la relación entre el break-up time y el tiempo de intervalo entre parpadeos. ¿Eso qué nos indica? Que cuanto menor sea el valor, más inestable va a ser la película lagrimal. Un valor menor a 1 es patológico e implica que la ruptura del film lagrimal se va a producir antes de que se produzca el parpadeo. Por lo tanto, si un break-up time se acompaña de un buen parpadeo, un parpadeo correcto, la superficie ocular va a estar protegida más allá de si el break-up time se acorta. Bueno, todas estas son herramientas muy útiles a la hora de evaluar la estabilidad de la lágrima. Yo no sé, doctor Berra, usted qué es lo que más usa para el diagnóstico, si los usa todos, si tiene acceso al NIBUT. Con respecto al break-up time no invasivo, creo que es el más exacto. Obviamente que, como es el que es más nuevo, tiene menor evidencia que el break-up time con fluoresceína, ¿no? Pero creo que es el que es el más exacto. El tiempo de corte, esto es relativo. Nosotros tenemos trabajos a donde evaluamos el break-up time en Buenos Aires y en los parques, en los guardaparques de los parques nacionales, y veíamos en Buenos Aires daba 7 segundos y a ellos le daba 20. Y ustedes se acuerdan, hablando de los incendios que tuvieron ustedes en Córdoba, la quema de pastizales, cuando ustedes veían la foto de arriba, fíjense que la zona que más se quema es la del litoral. Eso es lo que pasa, que al ser más húmedo que Córdoba no generó el problema que tuvieron ustedes, pero nosotros en Buenos Aires respiramos ese humo todos los años, y hubo un año que ese humo, por el tema de los vientos y por el exceso de las quemas, llegó en gran cantidad a Buenos Aires. Nosotros evaluamos a los pacientes de la guardia del hospital durante el episodio, tenían un break-up time de 3 y 4, y después del episodio se volvían a los 7 habituales de la ciudad. Entonces, creo que está muy relacionado con el lugar a donde uno lo haga. De hecho, si ustedes empiezan a hacer break-up time, prendan el aire acondicionado y vuelvan a pasar de paciente y les va a dar otro break-up time. Entonces, bueno, hay que estar seguro del break-up time que uno maneja en su consultorio y en el lugar a donde está. Es una herramienta útil para evaluar la estabilidad de la película lagrimal. Yo, para distinguir entre los diferentes tipos de ojos secos, no lo utilizo. Uso más las funciones, la lisosima, el Kirmer, por ahí otras herramientas. Pero sí, claro que es una herramienta válida para evaluar la estabilidad. Martín, para los médicos que recién nos escuchan, digamos, la toma del break-up time, ¿vos esperás un tiempo? ¿Le pones la fluoresceína? ¿Cuánto esperás? ¿Cómo haces? En lo práctico, en lo de todos los días.
Mira, cuando ustedes vean que cuando le colocan la gota, si lo hacen con gotero, el volumen tiende a ser muy grande y te aumenta el menisco lagrimal. Entonces tiene que ser algo que aparte te sirve para ver cómo aumenta el menisco lagrimal. 2 minutos puede ser, yo la realidad que uno no mide, pero cuando se lava la fluoresceína, pues aparte el tiempo que se lave la fluoresceína también a veces, entonces cuando uno ve que el ojo no está como lleno de la fluoresceína, Inundado. incluso a veces. Claro, exacto. La haces parpadear varias veces y vas a ver que al principio te da una cosa hasta que en algún momento es como que la película lagrimal vuelve a tener el mismo volumen y ahí te da parejo, digamos. Entonces, yo te diría que tiene más que ver con eso que el tiempo que uno espera. Pero bueno, uno si no uno quiere, puede esperar 2 minutos, esperar que se lave y ahí medir el breakup time. ¿Y lo haces una Igual sola creo vez? que O sea, ¿le haces una sola toma o la repetís? le hago 3 tomas y saco el promedio. Okay. Pero generalmente te pasa eso, cuando uno lo hace al principio y le puso mucho volumen, se ve que va cambiando. Después en el momento te dan las 3 mediciones iguales y ahí uno está seguro que es el recaptante del paciente. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿querés seguir, Juan Pablo? Vamos, otro de los pilares del diagnóstico que nos recomienda el DIUS-2 es la osmolaridad o la medición de la osmolaridad lagrimal, que no es otra cosa que la dispersión o la disolución de solutos dentro de un volumen de líquido, en este caso la capa acuosa de la película lagrimal. Dentro de esa capa tenemos múltiples sustancias osmóticamente activas, pero las más importantes son los electrolitos. La osmolaridad lagrimal, hay aparatos como el Tear Lab o el iPen que la pueden medir. La verdad que yo no cuento con eso, y si alguien cuenta con eso, que cuente su experiencia. Lo habitual es que lo mandemos al laboratorio para que nos certifique cuál es el valor de la osmolaridad. Nosotros consideramos como un punto de corte hasta 310, 308, 310 miliosmoles por litro. Por encima de eso ya se considera ojo seco, aunque en la práctica podemos extender ese valor hasta 315, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, de la tinción, del tiempo de ruptura. Otro concepto es que si existe una diferencia de más de 8 miliosmoles por litro entre un ojo y otro, también se considera anormal. En la práctica, lo que nos hacen en el laboratorio es hacer un pool de lágrimas de los dos ojos y nos dan una sola medición, salvo que le pidamos expresamente que nos haga una sola medición. Y la osmolaridad lagrimal la vamos a encontrar muy aumentada en el caso de que haya un ojo seco hiposecretor, como en el caso del síndrome de Sjögren. También lo vamos a encontrar aumentada cuando hay un aumento de la evaporación de la película lagrimal. Y otro concepto importante es que cuando hay un drenaje aumentado, y esa es la prueba que hacemos cuando ponemos la fluoresceína y la dejamos 2 minutos antes de medir el tiempo de ruptura precorneal, el aclaramiento de la fluoresceína. También cuando hay un aumento del drenaje, también la osmolaridad se ve alterada. Hay un trabajo muy interesante que hicieron vos, Martín, y tu grupo, que es la medición de la hiperosmolaridad, y que demostraron que afecta la translocación del factor nuclear NFK beta. La verdad que bastante lindo ese trabajo, porque es el inicio de la cascada de la apoptosis celular y de todo lo que son los fenómenos de patología de la superficie ocular, más específicamente de las células, ¿no? Hay una situación en la cual, si no contamos con un laboratorio ni tenemos ninguno de los aparatitos que nos mida, podemos pedirle a un laboratorio amigo que nos haga una medición de la cantidad de sodio en la lágrima. Entonces, con una tip de shimmer, mojamos un poquito y lo mandamos al laboratorio. Se considera como un valor de hasta 500 miliequivalentes por litro de corte. Más de eso ya se considera una alta concentración de sodio, y podemos inferir indirectamente que esa lágrima es hiperosmolar. Es lo que habitualmente se hace el test de sudor en la piel. Pero bueno, es algo que tiene todavía que homologarse en la práctica, y hay poca literatura al respecto. Doctor Berra, vos, bueno, me imagino que lo mandarás al laboratorio, esas lágrimas para analizar, o tenés el Tear Lab o el iPen para medirlo en consultorio. ¿Cómo haces el análisis de la osmolaridad y qué punto de corte tomás vos como referencia para ojo seco? Mira, nosotros usamos el Tear Lab y creo que el valor de corte es 312.
La verdad es que, salvo que sean ojos secos, que uno realmente lo ve en la lámpara y se da cuenta, un fiebre avanzado o un ojo seco evaporativo, tenés un solapamiento entre gente sana y gente que tiene ojo seco. Entonces, no, uno ideal cuando se desarrolló esto, si bien está claro eso que explicaste, que es un trabajo en el que yo participé, que el tema de la hiperosmolaridad, con el tema de la translocación, si bien en la fisiopatología de la enfermedad es bien claro, uno pensaba que con este aparato íbamos a poder separar las aguas entre aquellos que tienen ojo seco y los que no, y la verdad que es positivo y es claro en los que uno no tiene duda. En el resto no es que te ayuda a separar, o sea que yo creo que es útil, es una herramienta más que existe, pero no terminó siendo lo que uno esperaba, que iba a ser el gol estándar, a donde si te daba alterado, entonces tenías el diagnóstico. Así que yo creo que en los casos leves no te ayuda tanto. Y lo que dijiste del sodio es una herramienta excelente. Yo creo que cualquier persona se puede medir el sodio y... Se te cortó el audio, Martín. De la osmolaridad creo que es bastante lineal a lo que pasa realmente en la superficie. ¿Hay alguna circunstancia, doctor, en la que usted lo pida sí o sí? ¿Sí se escuchó? Sí. No, le preguntaba si hay alguna circunstancia en la que usted lo pida sí o sí. En realidad yo se lo pido de rutina a los pacientes, pero no es, o sea, no es como el Brecaptine, que es una cosa que yo me va a saber, que va a diferenciar a un paciente que tiene una película lagrimal estable o es raro que vaya a tener un ojo seco. No, o sea, la verdad es que lo pedimos en parte porque uno lo tiene, pero no es algo de si a mí me decís, me tengo que comprar el TIARLAB, no te lo compré. Y aunque te deriven, no te va a servir tanto. O sea, si ya lo compraste, usalo porque te da un dato más, pero creo que hay otras herramientas que son más importantes. Perfecto. Excelente. Bueno. Doctora Endrek, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, siguiendo con parte del cuadro del DIUS 2, otro pilar importante son las tinciones oculares. Las tinciones oculares son 3 los colorantes que utilizamos: la fluoresceína sódica, la lisamina verde y el rosa de Bengala. Lo que nos van a permitir es determinar el daño de la superficie ocular. ¿Sí? La que sigue. La fluoresceína, principalmente, ¿qué nos va a teñir? Como tiene un alto nivel de solubilidad, principalmente tiñe la película lagrimal, por eso nos permite hacer el Brecaptine, el menisco lagrimal, zonas de pliegues también sobreelevadas, nos ponen en evidencia, como son pterigion, pinguéculas, etc. Y lo que va a teñir, al tener baja liposolubilidad, cuando se rompe la barrera epitelial, cuando hay defectos epiteliales, lo que tiene principalmente son esos defectos a nivel de la córnea, a nivel de erosiones epiteliales puntiformes o del puntillado corneal. La lisamina verde, la que sigue, gracias, tiñe las células epiteliales muertas que son desprovistas de la mucina, que pierden la capa de mucina. Entonces, esto es muy similar a lo que pasa con una queratinización a nivel conjuntival. Por eso tiene un grado muy importante de correlación esta tinción con lo que es la fisiología de impresión, que ya lo vamos a ver más adelante. La que sigue. Bien, ahora, ya sabemos estas 2 tinciones. El rosa de Bengala, que yo particularmente no lo uso, sabemos que es muy citotóxico y provoca mucho ardor en el paciente, que colocar anestesia, no es de uso habitual y se lo reemplazó principalmente por la lisamina verde. Una vez que tenemos las tinciones, debemos clasificarlas. Esto es fundamental. Basándonos, de nuevo, en el cuadro principal del DIUS 2, hay distintos tipos. El sistema de von Westerveld habla de 3 zonas. Ahí están, las 3 zonas. Una zona conjuntival nasal, una zona corneal central y una zona conjuntival temporal. Las clasifican en distintos grados, del 1 al 3, y en cada zona puede tener un máximo de 3 cruces. Se sabe que si suman las 3 zonas, según las agrupaciones, tenemos un máximo de 9, ¿sí? Y a partir de 3,5 ya es patológico. Esta clasificación es bastante usada, al principio se utilizó en rosa de Bengala, hoy se pueden utilizar para las 2 tinciones, tanto para fluoresceína como para lisamina. Otra es la puntuación de Oxford, la tinción de Oxford,
donde yo tengo un gráfico. Acá quizás lo más importante es bastante intuitivo y quizás necesitaría tener el gráfico por un lado y compararlo con lo que yo veo en la lámpara de hendidura del paciente. Es bastante intuitivo, tengo 5 tipos de clasificaciones, o 5 grados, perdón, del 0 al 5, donde es según lo que yo vea o cómo se agrupen esas distintas tinciones a nivel de la conjuntiva y de la córnea. La que sigue. Otra de las clasificaciones es la del que se utilizó en el NEI, que es el National Eye Institute, que esta se definió, ya acá se incorporó también la conjuntiva y la córnea. Hay artículos que hablan, y hay autores que avalan el uso en conjunto de la fluoresceína junto con la lisamina verde. Se utiliza la fluoresceína al 2% y la lisamina al 1%. Nosotros no tenemos una presentación comercial que la tenga, ¿sí? Utilizamos primero un colorante y luego el otro. Pero lo importante de este taller es que incorporó la conjuntiva dentro del cuadro. Si bien en el gráfico inferior dividió la córnea en 5 porciones, una porción central, una porción superior, otra nasal, otra temporal y otra inferior. Se definieron también cómo se agrupaban el distinto puntillado, y a nivel conjuntival, en la parte del gráfico superior, pueden ver cómo se divide en 3 zonas, la conjuntiva nasal y la conjuntiva temporal, las partes superiores o yuxtalimbares. Bien, la que sigue, la siguiente clasificación es la clasificación del SICA, que el SICA es una alianza clínica colaborativa que se utilizó para hacer diagnóstico del síndrome de Sjögren en un estudio donde participaron muchos oftalmólogos a nivel mundial. Esta particularmente es a mí la que más me gusta. Es bastante simple de utilizar, la voy a ir explicando de a poco. Si ven el gráfico, el ojo, supongamos en el ojo derecho, se define la fluoresceína un grado 0 si tiene, no tengo puntero, pero por ahí, Moni, vos me ayudas con la flechita, en el ojo derecho, grado 0, hay 0 tinción, ¿sí? No hay ninguna erosión epitelial puntiforme. 1 punto si hay de 1 a 5. 2 si son de 6 a 30, y 3 si son más de 30. A esa clasificación corneal le voy a agregar 1 punto si tengo parches confluentes de esas erosiones. Otro punto más si confluyen en el área central pupilar de los 4 diámetros centrales, y 1 punto más si tengo, por ejemplo, microfilamentos. Y luego la lisamina a nivel de la conjuntiva voy a tener un puntaje de 0 si tengo un puntillado de 0 a 9, 1 si tengo 10 a 30, 2, 33 a 100, y más de 100 un valor de 3. Excluye en este estudio si en la conjuntiva, por ejemplo, tengo un pterígeo, una pinguécula, o la misma tinción que se hace luego de hacer test de Schimmer, no la introduce. Vamos a un ejemplo para que sea más claro, ¿sí? La graduación va a ir de un valor de 3 a 12. Mayor a 3 ya es patológico, y cerca de 12 tengo un ojo seco severo. Por ejemplo, es una paciente con un síndrome de Sjögren primario. En la primera fotografía arriba, y sabemos cómo las erosiones epiteliales a nivel corneal son confluentes, es decir, que voy a tener un valor de 3 porque tengo más de 30. Además, toman el área central, es decir, que le pongo un puntaje más, sumo 4, y además de eso tengo en forma de parches confluentes, sumo otro valor, es decir, tengo un valor de 5 a nivel de la córnea. En las distintas partes de la conjuntiva, tanto temporal, nasal y vulvar, estos autores determinan que si yo tengo zonas, por ejemplo, fíjense en la foto de abajo a la derecha, tengo zonas confluentes de tinciones de lisamina, la de abajo, esa, ahí, confluentes de más de 4 milímetros cuadrados, yo sé que tengo más de 100 puntillados, porque es muy difícil contar en el paciente que tengo bajo la lámpara de hendidura con la tinción o qué cantidad de puntillado tengo. Entonces, en este caso le puedo dar, ponese que eres la que sigue, Moni, le puedo dar un valor, como dijimos recién, un valor de 5 a la córnea, un valor de 2 en la conjuntiva nasal, y un valor de 3 en la conjuntiva temporal. Bien,
y excluyen, como les dije recién, si el puntillado se hace en distintas alteraciones, ¿no es cierto?, conjuntivales como pterygium, pingécula y las tiritas de Schimmer. La que sigue, que son las preguntas, yo creo que es importante tener cuáles son los... Bueno, perdón, sigamos con la anterior, entonces pensé que falta una. Es importante elegir un tipo de clasificación para hacer el seguimiento del paciente, ¿sí? Saber primero cómo está, cuantificar ese grado, clasificar ese tipo de tinción y después poder reproducirla. Hoy tenemos las historias clínicas digitales, así que bueno, Martín, un poco la pregunta era, primero, ¿qué tipo de clasificación utilizás? ¿Y cómo la realizás a nivel práctico? Porque si bien uno puede tener la planilla, ¿no?, donde vas llenando todos los datos y vas poniendo el score de en cada revisación, en cada vez que el paciente consulta, y después para hacer el seguimiento, y después pasar ese puntaje a una historia clínica digital o no. No sé si se entendió la pregunta. Sí, te entiendo perfecto. A ver, el score que utilizo es el SICA Score, para mí es el que es más completo. Ahora, en la práctica diaria, primero la fluoresceína, como vos decís, se usás para la córnea, en realidad lo que yo veo es la gravedad y la zona, que es en la zona interpalpebral, que orienta hacia un ojo seco hiposecretante, y si es en la zona córneo-conjuntival inferior, vas a pensar más en un evaporativo, y además de la gravedad que tiene cada uno. Y las tinciones que utilizo verde de lisamina, como vos bien dijiste, rosa de bengala es muy tóxico, en la práctica diaria yo las clasifico en leve, moderada y severa de acuerdo a mi ojo. Ahora, si uno fuera a utilizar, querer cuantificar y tener un dato más exacto, creo que el SICA Score es el más completo de todos. Bien. No se escuchó, perdón, se cortó en la parte que dijiste severidad. Vos en la práctica diaria decís que leve, moderada y severa en cuanto a... Ahí se cortó. A la tinción que me da, o sea, yo lo clasifico en leve, moderado, severo de acuerdo a la tinción que veo en el momento. Lo hago un poco a ojo, el SICA Score es muy exacto, también lo hago a ojo. Y lo otro que miro siempre es el signo de limpia parabrisas, que yo lo divido en tercios, como el borde palpebral y pongo si me afecta 1, 2 o 3 tercios. Eso también es mucho importante. Por eso en la práctica no lo uso el SICA porque me parece que es muy morroso, pero lo hago esa clasificación que es un poco a ojo. Pero bueno, si uno quisiera empezar con el SICA, vos podés sacar bien todos los valores y después con el tiempo ya pasás por ahí algo más subjetivo, que es lo que uno va viendo en cada consulta. Bien, por ahí después más adelante te vamos a preguntar cuando terminemos de hacer todos los exámenes, ¿cuáles son los tiempos que usás? Es decir, primero qué tinción usás, si haces primero el Schimmer o no, después vamos a hablar de eso, pero en el caso de las tinciones, ¿cuál es la metodología que seguís? ¿Cuál primero y cuál segundo? A ver, ¿En cuánto tiempo una de la otra? Perdón. No, a ver, primero hago generalmente la fluoresceína porque le mido el break-up time y después veo cómo tiñó la córnea. Pero la verdad que las tinciones es dentro del digamos, el lugar que lo pongo, es la que menos me interesan porque van a tener igual aunque yo le haya agregado volumen, etcétera. Aunque le haya estimulado con la luz. Tengo cuidado que eso que vos dijiste bien de la práctica, no contés el score de la tirita de Schirmer, porque eso al principio uno se lo come, le hace el Schirmer y después sí cuenta eso como si fuera daño. Pero yo creo que las tinciones las dejo para el final. Empiezo con la fluoresceína simplemente porque es la que le sigue el break-up time, y después dejo la del verde de lisamina generalmente para después. Y bueno, y espero que lo mismo, cuando ves que el ojo no está cargado de un volumen de fluoresceína, ya uno le puede poner el verde de lisamina. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Una vez que establecimos el diagnóstico y sabemos que el paciente tiene ojo seco, tenemos que ahora clasificar en qué subtipo de ojo seco tiene nuestro paciente. Para medir el déficit acuoso, podemos utilizar metodologías invasivas como es el test de Schirmer, que se realiza con una tira de papel de filtro. Tenemos que doblarlo en la codadura o como en la otra fotito donde está la marca, ahí se dobla y eso se coloca en el fondo de saco temporal inferior o en la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo del párpado inferior, haciendo mirar al paciente hacia arriba
Y después hacemos cerrar los ojos, bueno, en algunos casos, porque no está del todo consensuado, hay algunos médicos que lo hacen con los ojos cerrados, otros con los ojos abiertos. Esperamos 5 minutos, a los 5 minutos sacamos la tira y vamos a medir la lágrima humedecida en la tirilla del papel de filtro. Cada ojo se anota por separado y sabemos que un valor límite normal es 10 milímetros. Cuando es menor a 5 milímetros sabemos que está alterado. Igual que con el test de Schirmer acá, que con el break-up time, perdón, para hacer el test de Schirmer también tenemos que tener en cuenta lo que es el ambiente, ¿no? Porque también podemos ver alterados los resultados con las diferencias de temperatura, humedad, iluminación y corrientes de aire. Como dije recién, este es un test invasivo. También podemos medir, bueno, los tipos de test de Schirmer son varios. Los más utilizados son el test de Schirmer tipo 1 y su modificación, que es la prueba de Jones. El test de Schirmer tipo 1 se realiza sin anestesia y mide la secreción basal y refleja. La prueba de Jones se realiza con anestesia y mide secreción basal, y el test de Schirmer tipo 2 y tipo 3 se realizan ambos con anestesia, y la estimulación refleja se realiza a través del reflejo trigeminal nasolagrimal en el tipo 2 y a través del reflejo retiniano fotolagrimal en el tipo 3. En el tipo 2 se utiliza un hisopo que se introduce en la nariz para estimular, y en el tipo 3 se hace mirar al paciente al sol. Además, se ha descrito un test de Schirmer, el test de Schirmer de 1 minuto. El test de Schirmer de 1 minuto se utiliza para acordar el tiempo y para disminuir la incomodidad del paciente, ¿no? Se considera un ojo seco severo cuando es menor de 2 milímetros y un ojo seco leve a moderado cuando mide entre 3 y 6 milímetros en 1 minuto. El DEUS-2, en realidad, define o dice que el menisco lagrimal es quien va a definir la severidad del ojo seco. Y lo podemos medir de varias maneras, o con lámpara de hendidura, o lo podemos hacer con nuevas tecnologías como el queratograph o el OSA, que a través de calipers mide la altura del film lagrimal, del menisco lagrimal. Para estos aparatos el valor de corte sería 0,2 milímetros. También podemos hacerlo con el OCT de segmento anterior, el cual no solamente mide la altura del menisco lagrimal, sino también mide área y mide el radio. Para este caso, el punto de corte, aunque no hay un consenso definitivo, sería de 0,3 milímetros. Se dice que bueno, el OCT sería lo más objetivo, la medición más objetiva, pero bueno, también es un aparato caro para tenerlo solo para medir el menisco lagrimal. Y después tenemos también otra manera de medición que sería semi-invasiva, que es a través de la tira de meniscometría. Esta tira de meniscometría se ha visto en los estudios que tienen mucha correlación con el test de Schirmer, con el break-up time y con las tinciones. Sería para nosotros una manera más de medir el menisco lagrimal. Parece ser que puede dar resultado, pero bueno, creo que en nuestro medio no sé si hay alguien que lo esté utilizando. Usted, doctor, ¿cómo evalúa al paciente que piensa que tiene un ojo seco de tipo hipoacuoso? Mira, a ver, el test de Schirmer, si lo hago al principio de la consulta, es lo primero que hago, después, a veces después de los cuestionarios. Generalmente lo utilizo en algún paciente que tenga duda, ¿está bien? Porque a veces con la evaluación la tinción, etcétera, 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 uno se da cuenta si hace un hiposecretante o un evaporativo. En aquellos pacientes, hoy ya no lo hago más porque uso la lisosima yo para diferenciar que es una determinación de laboratorio. Pero en otro momento, por ahí, que no tiene acceso a la lisosima, a veces te pasa con pacientes que te dan los anticuerpos negativos y que vos no sospechás que es un síndrome de Sjögren, y la verdad que hacer el estímulo nasal con el Schirmer te va a dar te va a poder hacer una diferencia entre los dos. Entonces, en esos casos uno lo podría usar. Pero bueno, yo en la práctica diaria la utilizo cuando me lo manda un reumatólogo, o a veces me mandan los pacientes los mismos que las tinciones y los scores y el break-up time. Y cuando es un paciente que vengo siguiendo yo, habitualmente, salvo que tenga dudas, si no, no lo suelo usar al Schirmer. Con respecto a la medición del menisco, yo creo que uno pone la lámpara y eso te ayuda mucho en los ojos.
secos hiposecretantes, ver un menisco disminuido, te orienta inicialmente, o sea, la podés medir, incluso te da una orientación cuando uno la mira, le hacen la evaluación con la lámpara. Y por supuesto que todos estos test nuevos que hay, estos nuevos equipos que te lo miden, es un dato más, sirve, te orienta más que nada un ojo seco hiposecretante. Yo creo que después uno va sumando cosas, y sobre todo hoy en día que sabemos que los ojos son mixtos, los ojos secos, entonces tener la alteración de la meibografía con la capa lipídica, y además tenés un menisco grande, te orienta más a que además de por ahí tener un ojo seco evaporativo, también por ahí tiene un ojo seco, no sé, hiposecretante posmenopáusico. Entonces, en esos pacientes y en el estudio en completo, creo que es un dato más para ir sumando esto de que, bueno, tiene los dos componentes, cuál tiene más o cuál tiene menos. Y en un paciente para un prequirúrgico de cirugía refractiva, ¿mide el menisco lagrimal de manera objetiva? Yo no hago cirugía refractiva, pero lo que sí le diría a todos los que hacen cirugía refractiva, que lo primero que tienen que descartar es el ojo seco. O sea, que todas estas pruebas, sobre todo creo que estas pruebas sirven más cuando uno no está acostumbrado a ver pacientes de superficie. Yo le diría que si yo haría cirugía refractiva, lo que haría sería medirle el Schirmer, medirle el Brecaptime, medirle el menisco y estar seguro que el paciente no tiene un ojo seco previo, porque hay un concepto que los que operamos sabemos, es que toda enfermedad preexistente que se manifiesta después de la cirugía, para el paciente la culpa es la cirugía. Entonces es muy importante, bueno, en este caso una cirugía refractiva por ahí sería una contraindicación, pero bueno, en otros casos poder, en una cirugía de catarata, por ejemplo, poder decirle al paciente, mira, tenés un ojo seco, es posible que por ahí después se te compense un poco más, es distinto del paciente que empiece con los síntomas después de la cirugía, digamos. En la práctica diaria, la lámpara de hendidura, cuando lo sentás al paciente antes de la tinción, le ves el menisco lagrimal y ves la altura. Uno con la práctica, lo que pasa es que por ahí no lo tiene estandarizado, pero uno observa y ya puede ver la altura del menisco y pensar si. Y es más, después del tratamiento que uno implementa, también vuelve a ver el volumen de ese menisco. Pero eso es lo que hacemos en la práctica, pero bueno, en realidad, digamos, más objetivo es el test de Schirmer cuando uno tiene sospechas, ¿verdad? Con los reumatólogos le enviamos todo el informe. Claro, exacto. Uno lo hace sobre todo es muy útil cuando trabajas en conjunto, porque le vas dando las tinciones, el reumatólogo ve un dato objetivo de que mejora, la verdad que en estos casos sirve mucho. Y en la práctica lo que dijo recién, o sea, yo lo primero que miro en la lámpara es el menisco, porque eso te da una orientación de qué tipo de ojo seco tiene el paciente. Si lo mirás por ahí al final, se marea, pero si lo mirás al principio, yo creo que eso te orienta mucho si el paciente tiene un ojo seco hiposecretante. Sí. Perfecto. Sí. Eso digo, en la práctica es como lo más común que hacemos. Nos sentamos y miramos, hay lágrimas, no hay agua. Exacto. Bueno, doctor Romera, ¿seguimos? Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la meibografía. Podemos pasar al siguiente. Que hablamos acá del ojo seco de carácter evaporativo, que vendría a ser aproximadamente el 80% de las consultas que nos suelen llegar al consultorio. Nos vamos a limitar a hablar de la meibografía, aunque siempre el primer paso es el estudio clínico mediante la lámpara de hendidura, ¿no? Por supuesto. Bueno, el medium, como dice ahí la filmina, brinda la capa lipídica de la lágrima y da funciones para evitar la evaporación. Los tipos de meibografía que tenemos es de la observación directa por la lámpara, con la parte del examen clínico, la meibografía infrarroja, la confocal láser y la mediante OCT, que permite una reproducción en 3D. Siguiente. Tenemos distintos tipos de clasificación de la meibografía. Uno es el Meiboscore, generado por Arita y colaboradores en 2008, y podemos ver ahí en la imagen de las fotos los 4 tipos de clasificaciones de 0 normal hasta el 66% de afectación. Tiene una puntuación por cada ojo que va de 0 a 6. Hay otra clasificación, siguiente por favor, que es el Meiboscale, el autor es Pult y colaboradores en el 2013. Esta suele ser una clasificación un poquito más completa, ya que permite clasificar mediante fotografía de la meibografía, clasificarla en grados y después hacer un gráfico sobre la ausencia y alteración de las glándulas. Siguiente.
Bueno, ahí tenemos otro tipo de clasificación, que es el Meibo Grade, realizado en el 2012, y clasifica un poquito más completa el estudio de la meibografía mediante la distorsión de las glándulas, acortamiento y la ausencia, y la puntuación va de 0 a 9. Todo este tipo de estudios nos permite saber, en el caso de la práctica que realizamos, el tratamiento, la condición objetiva, pretratamiento y post-tratamiento, como por ejemplo con la luz pulsada. Después, otro uso de la meibografía es para ver orzuelos. En la figura A se puede ver. En la figura B tenemos la ausencia severa en queratoconjuntivitis atópica. En la C se puede ver una conjuntivitis alérgica perenne. Y en la D tenemos una rosácea con una ausencia casi total de las glándulas. Ahí está el puntero y se las marca. También hay algún tipo de estudio que sirve para distinguir entre un orzuelo y una tumoración, un cáncer. Bueno, por supuesto todo esto va de la mano de la clínica, ¿no? El estudio de la clínica. No sé, Martín, vos cómo haces la meibografía. En el caso mío, yo utilizo el HD Analyzer. Mira, nosotros en un momento usábamos el OSA. Creo que la meibografía con la medición, sobre todo el breakdown no invasivo, la medición de la capa lipídica, son datos que aportan hacia lo que uno ve, pero lo más importante es la semiología del borde del párpado. O sea, esto complementa lo que uno, porque a veces vos podés tener un acortamiento de las glándulas de meibomio, pero podés además tener una blefaritis anterior o terminás de hacerle el diagnóstico a por qué las glándulas están alteradas con la semiología del borde del párpado. Yo creo que eso es lo más importante, pero bueno, la meibografía claramente es un estudio que cada vez está entrando más y que aporta un montón de datos a lo que uno está viendo en la lámpara. Y además te permite mostrárselo al paciente como un dato objetivo, lo cual eso también es muy importante. Perfecto. Y por supuesto que hablamos primero hacer todo el examen, ¿no? De párpados, de la expresión, o sea, hablar de la disfunción, blefaritis, todo eso lo hacemos. Pero realmente, no sé, Martín, en tu práctica, pero a mí me ha sorprendido las imágenes que he encontrado, o sea, es como que he abierto un mundo nuevo con la meibografía, porque son cosas que uno sospechaba, hacía, pero hoy verlas y mostrársela al paciente, la verdad que bueno, nada, que es para prestarle atención y para ver cómo seguimos con esta información que tenemos. Porque muchas veces vemos o atrofias y pacientes que están funcionalmente bien, que no tienen, digamos, molestias mayores, o al revés, tenemos pacientes que le vemos la disfunción clínica y a la hora de hacer la meibografía es normal. O sea que, bueno, estamos tratando de entender cómo unimos lo clínico con la información que nos da la meibografía. No sé si te pasa a vos eso en la práctica. Bueno, me pasa bastante, sí. Por eso en algún momento me termina mareando un poco. Por ejemplo, cuando nos hacíamos los sondajes, que uno veía las dilataciones o veía las glándulas más acortadas, pensábamos que íbamos a sondar, la íbamos a destapar y íbamos a volver a ver toda la glándula, y sin embargo no veíamos tanto cambio en las imágenes. Entonces, bueno, todavía yo creo que le falta para el examen una vuelta de rosca. Hoy yo lo que creo es que sirve bien para poder documentar la patología, pero bueno, nos pasó con determinar esto. A veces te pasa con, me acuerdo de cuando nos vienen a mostrar el equipo, yo lo siento a mi hermano, es una persona sana, que no tiene rosácea, no tiene DGM, no tiene nada, le hace la meibografía, le da que tenía una pérdida del 40%. Entonces, bueno, y ahí empezamos a ver con algunos pacientes que a veces se pasa, vos decís, bueno, ¿cómo puede ser si no tienes ojo seco, vos apretás? Entonces, bueno, hay que ver bien también esto, cómo se marca, porque después por ahí hay áreas que te las marcan como negativas, pero en realidad es que la imagen no está bien tomada. Yo creo que todavía me da la sensación que hace falta prestar bastante más de las imágenes que uno va viendo para poder correlacionarlo con la clínica. Creo que hoy sirve más que nada para adoptar la patología, por la experiencia. Qué tranquilidad me da a mí. Yo creo que la meibografía también hace un poquito alusión al futuro del paciente, ¿no? Si nosotros encontramos, como decías vos, Belén, recién, o el doctor Berra, que decía que encontró a su hermano joven con una disminución de un 40% de las glándulas, quizás ese paciente podría llegar a ser un futuro paciente para cirugía refractiva, y es un paciente joven, entonces nos pone en evidencia y nos permite explicarle al paciente en qué punto está y que tenemos que controlarlo por ahí un poquito más de cerca.
Entonces es más fácil la llegada y quizás el paciente también se acerque un poco más a nosotros y diga, bueno, en vez de venir acá 3 años, el año que viene vuelvo y me vuelvo a controlar y bueno, forma parte de toda la batería que tenemos a mano y que creo que tenemos que todavía terminar de entender un poco. Exacto, y bueno, y aparte te aporta todos los demás datos, entonces uno dice, a ver, si tengo una disminución se tendría que acompañar de una disminución de la capa lipídica con un precaptime más bajo, entonces uno termina juntando todo, que es lo que yo creo que es lo que te termina sirviendo el equipo, no solamente la memografía, y por supuesto que te permite la adherencia del paciente, yo creo que eso es fundamental, mostrarle al paciente, mirá, no tenés glándulas, mirá cómo tenés la capa lipídica, es una manera de que el paciente pueda ver que corrobora lo que vos estabas viendo en la lámpara. Yo creo que eso aporta bastante. Pero bueno, nada, no solo la memografía, yo creo que todo el estudio en conjunto sirve, es lo que termina sirviendo. Perfecto. Doctor Marcio, ¿seguimos? Vamos, sigamos. Yo hago a veces una evaluación de las glándulas megomio poniendo un filtro naranja oscuro en la lámpara hendidura y esa luz me muestra las glándulas en una anatomía bastante coherente con después con lo que se ve en la memografía ya impresa. Pero eso es algo para mí, no para mostrarle al paciente ni para hacer seguimiento. Vamos al laboratorio, que esto Martín también te va a interesar y porque sabes, tenés mucha experiencia con respecto a esto. Y vamos a empezar con la primera diapo, que es la evaluación o la medición de la lisosima. La lisosima es una enzima que que está entre un 10 a un 40% del total de las proteínas de la lágrima. Es producida por la glándula lagrimal, por tanto su deficiencia habla de que hay una hipofunción secretora lagrimal, aunque también puede ser por dilución de la lágrima en el caso de los ojos secos de los ojos muy acuosos que pueda dar difusión. Vos, doctor Berra, hiciste una publicación el año pasado, un trabajo muy lindo sobre la medición de la lisosima en distintos tipos de pacientes, en lo que tenía síndrome de Sjögren, la disfunción de la glándula megomio, otro grupo de pacientes y pacientes sanos. Y ahí es contundente que en el síndrome de Sjögren la lisosima está extremadamente disminuida y no está tan alterada en la disfunción de la glándula megomio y tampoco, por supuesto, en los pacientes sanos. Muy, muy lindo ese trabajo y existen otras mediciones también, pero nos abocamos a la lisosima. Entonces, es un valor muy, muy lindo esto, si tenemos acceso al laboratorio, para poder identificar un ojo seco acuodeficiente de un ojo seco evaporativo. En la siguiente diapositiva vamos a ver que otro de las proteínas que podemos pedir es la lactoferrina. Es un biomarcador también que forma parte de la composición de la capa acuosa de la lágrima y que tiene varias funciones, al igual que la lisosima. Esta es más bacteriostática, por tanto su deficiencia junto con la lisosima puede tender a una diátesis infecciosa en estos pacientes que tienen muy baja estas enzimas proteicas. La lactoferrina no solamente habla de la hipofunción lagrimal, también está alterada cuando hay inflamación o estrés oxidativo en la superficie de los ojos. Y un valor normal para la lactoferrina, como allí está anotado, es hasta 1,1 miligramos por mililitro. Por debajo de eso se lo considera normal. Otro marcador que podemos pedir es la siguiente, es la inmunoglobulina A, que también en su función secretora está producida por la glándula lagrimal y también habla de la insuficiencia secretora lagrimal en la lágrima. Pero tenemos que pedir en laboratorio la IgA secretora, no la IgA sérica, que puede pasar la barrera hematoocular, hematolagrimal en este caso. Los valores normales van alrededor de 10 a 30 miligramos por mililitro. Otro marcador que podemos pedir es la inmunoglobulina E, que si bien no tiene mucho sentido en el ojo seco, pero muchas veces los componentes alérgicos, atópicos, reagínicos están muy asociados al ojo seco. Entonces, pedimos de rutina, en el caso mío, una IgE. Entonces, tenemos como marcadores de alergia la IgE y los eosinófilos cuando hablemos ahora de la citología. Siguiente, por favor. La MMP9 o metaloproteinasa es una enzima que está presente en la lágrima y que últimamente ha estado en muchos trabajos, muchas publicaciones,
incluso hay un estudio, un aparatito, perdón, que se llama InflamaDry, que algunos lo tienen, yo tampoco cuento con eso, pero el laboratorio me puede hacer la medición de esta metaloproteinasa. La metaloproteinasa 9 no me habla de ojo seco específicamente, pero sí me habla de inflamación en la superficie ocular. Y puede ser un marcador para verificar el componente inflamatorio de la superficie de nuestros ojos. Y los valores se correlacionan siempre con la gravedad de la superficie de los ojos. Nótese que esta proteinasa no es específica de ojo seco, así que puede aparecer en otras alteraciones que impliquen inflamación en la superficie de los ojos. La siguiente, si no tenemos a disposición un laboratorio específico que me estudie los inmunomarcadores de la lágrima, y yo quiero saber un componente proteico, puedo pedir a un laboratorio común que todos tenemos acceso una electroforesis de las proteínas lagrimales, sacando un poquito de lágrima y haciendo una difusión electroforética en un gel de agar. Entonces el laboratorista nos va a informar 4 picos. Un pico que está formado por la lactoferrina y las inmunoglobulinas en general, otro pico está formado por el lisozima, otros son las albúminas y otras las proteínas de bajo peso molecular como la lipogalina, la transferrina y demás. Entonces podemos indirectamente inferir cuál es el valor de estas proteínas en la lágrima. Insisto, esto es si no tenemos acceso a la medición de los inmunomarcadores por un laboratorio específico, podemos acudir a esto. Siguiente, por favor. Otro test que ha caído un poco en desuso es el test de Ferning o la cristalización lagrimal, pero no es difícil de hacer, lo único que tenemos que tener es un microscopio para poder observar la cristalización de la lágrima. Y la cristalización de la lágrima depende de varios factores, sobre todo de la concentración de proteínas y la fuerza iónica de la lágrima. Hay muchos trabajos que hablan de que el componente mucinoso actúa en la cristalización de la lágrima, pero en realidad no lo es tanto. Por ejemplo, en las fotos de aquí de la derecha, la de arriba corresponde a una cristalización lagrimal normal, y al igual que la del medio, tomada con distintos microscopios, y la de abajo es una cristalización que es un grado 4 de Rolando, hay 4 grados, desde una muy buena cristalización a otra cristalización no anormal. Hay algunas publicaciones que hablan de los grados de cristalización, del borde, que es la capa lipídica y demás, pero bueno, eso está en proceso de estudio. Y otro gran campo dentro de lo que es la superficie ocular, específicamente ojo seco, es la citología, que puede ser de impresión o puede ser exfoliativa. Yo uso siempre la de impresión y pido específicamente la de impresión, pero la exfoliativa incluso hasta es más fácil de hacer porque con un CitoBrush raspamos un poquito la superficie de los ojos y mandamos a estudiar. ¿Qué vemos en la citología? ¿Cuál es la utilidad de este estudio? Bueno, vemos todas las células de las capas superficiales de nuestra conjuntiva. Entonces, lo más importante son las células caliciformes, cuál es el estado de salud o enfermedad de esas células, si tienen o no caracterización, y fundamental, la población de las células caliciformes. Los grados de Nelson, desde el grado 1 al grado 4, van alterándose esas células. La foto del centro es un grado normal, donde hay una población de células caliciformes muy alta, hasta 500 por milímetro cuadrado en condiciones normales. Y después eso se va degenerando a medida que el ojo seco va avanzando. Esto es muy dependiente de la osmolaridad. Mientras más hipermolar sea nuestra lágrima, más alterada va a ser la citología. Y la citología depende también mucho de lo que es las tinciones con lisamina. Una tinción muy alta va a correlacionarse con un grado alto de alteración en nuestra citología. Una cosa importante de la citología y que yo le doy valor es la población de células caliciformes, porque me hablan del estatus mucoso de la lágrima y va de una correlación. Muchas veces
La citología nos trae otro tipo de información, como qué tipo de células inflamatorias hay en la superficie de los ojos. Hasta podemos usarlo como citología si sospechamos alguna patología oncológica de la superficie de los ojos. Muy bien, y vamos concluyendo un poco, y no se nos escapen, ya estamos terminando, con esto. Entonces, si yo quiero, desde el punto de vista del laboratorio, ver cómo está la función de la glándula lagrimal, desde el punto de vista del laboratorio específico de lágrimas, no el laboratorio general sérico. Voy a pedir una lactoferrina y una lisozima, son los inmunomarcadores, no inmunomarcadores, los biomarcadores más específicos y sensibles para la disfunción del glándula mermoide. Pero la lactoferrina también me habla de inflamación, al igual que las metaloproteinasas y algunas albúminas. Y la lactoferrina también me habla del estrés oxidativo. Por tanto, si la concentración de lactoferrina es baja, voy a tener estas situaciones presentes en la superficie de los ojos. Y la siguiente, que creo que es la última, es un cuadro muy interesante sobre la sensibilidad y la especificidad de muchos de los test que hemos conversado hoy en día. Entonces, fíjense, a mí me llama mucho la atención que los cuestionarios o lo que es la anamnesis, toda la información que nosotros recaudamos del paciente, tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para el diagnóstico de ojo seco. Entonces, fíjense, cerca del 98% de sensibilidad y 97% de especificidad, o sea, prácticamente con el interrogatorio, como bien marcaste vos, Belén, podemos hacer un diagnóstico de ojo seco. De charla de bar, o sea, te arden los ojos, te pican los ojos, te pasa esto, sí, seguro que tenés ojo seco. Lo citás en consultorio y haces algunas pruebas y lo confirmás. Pero entonces tenemos que elegir, con los criterios del DIUS-2, qué estudio tengo yo a mano en el consultorio para darle diagnóstico a ese paciente de ojo seco. Hay muchos test, los que hemos hablado en esta charla. Doctor Berra, vos que sabes tanto sobre el laboratorio y tenés una amplia experiencia, ¿qué laboratorio pedís de rutina en un paciente que tenés la certeza clínica o la sospecha clínica de un ojo seco? ¿Y qué buscas en ese laboratorio? O sea, ¿qué información relevante más allá de los estudios que hacemos en consultorio buscas? Bueno, mira, primero las dos determinaciones que yo pediría, que pido habitualmente, es la lisozima y la citología. Creo que con la lisozima uno separa las aguas de una manera, creo que es el que tiene mayor sensibilidad para separar un ojo seco de evaporativo de un hiposecretante, sobre todo en un Sjögren. Es verdad que cuando uno empieza a hilar fino y empieza a buscar otro tipo de ojos hiposecretantes como el añoso, el posmenopáusico, etcétera, lo que ve que baja la lisozima, pero ese valor de corte de 1000 a veces te pasa que están en 1100 y uno puede pensar que es un ojo seco hiposecretante, pero leve. Pero con el Sjögren, si uno quiere descartar el Sjögren, creo que la lisozima es fundamental y es la que si te da baja, te obliga a hacer la biopsia. ¿Saben? O sea, si vos tenés anticuerpos negativos, lisozima baja, y clínica evidente, vas a terminar haciendo la biopsia. Y la citología de impresión creo que te sirve, por un lado, porque es comparable a las tinciones, te va a mostrar lo que es el daño que tenés en la superficie ocular, te va a poder clasificarlo en leve, moderado, severo, con la clasificación de Nelson. Y por otro lado, lo que dijiste, el componente, si tiene componente inflamatorio, si tiene neutrófilos, si tiene eosinófilos, y esto que hablaste de que la IgE uno la pide porque si yo tengo un film lagrimal deficiente, tengo más probabilidad de tener alergia. Y si tengo alergia, tengo más probabilidad de tener ojos secos. Y encima los síntomas muchas veces se parecen. Entonces, esto de dividir entre ojo seco y hiposecretante evaporativo, y si tiene un componente alérgico, es importante. Entonces, yo creo que la IgE también es una herramienta a utilizar. Igualmente, lo que nos pasa en la práctica es que te da aumentada y claramente aumentan los pacientes en los que uno los ve que son alérgicos, con rinitis, con todo. A veces en los casos que son mixtos, por ahí, viste, ahí necesitas
la citología, pedirle al anatomopatólogo que trate de buscar eosinófilos, y bueno, y pedirle a IGI poder juntar todos los datos. ¿Has hecho citología foliativa o te gusta siempre desde el vamos que haces solamente de impresión? Perdón, citología de impresión foliativa. Versus exfoliativa. Nosotros citología de impresión. No, la citología foliativa no tengo experiencia, no utilizamos. Utilizamos impresión. Lo que sí medimos en conjuntiva vulvar, que es a donde vamos a ver todos estos cambios, la pérdida de las células caliciformes, etcétera, y después tenemos citología de conjuntiva tarsal, que ahí es a donde vos ves los cambios adaptativos. Y, por ejemplo, un ojo seco alérgico, vos lo que vas a ver es ausencia de células caliciformes en la conjuntiva vulvar e hiperplasia en la conjuntiva tarsal. Entonces, lo que uno ve, los cambios adaptativos, o mismo nosotros lo estudiamos mucho con los pacientes que están expuestos a contaminación, y vimos que la cantidad de células caliciformes en la conjuntiva tarsal está estrechamente relacionada con la cantidad de exposición a contaminantes que tienen. O sea, si bien son glándulas unicelulares que son muy lábiles a la sequedad o a la toxicidad del ambiente, también en las que están protegidas, que están en la parte de la conjuntiva tarsal, en el fondo del saco, son las que se adaptan y producen mayor cantidad de mucina para protegerse de las agresiones del ambiente. Eso lo ves en los alérgicos y en los que estás expuestos a contaminantes. Pero bueno, por eso te digo, la citología es esto que vimos bien para la sequedad. Si uno quiere evaluar bien la sequedad, lo que tiene que evaluar es la que es la citología vulvar. Y lo otro, creo que bueno, y también se puede empezar a medir componentes. Lo que dije, lo de la citoquina, que si bien la metaloproteinasa es una herramienta que te dice si hay inflamación o no, la verdad que si vos ves en los trabajos de investigación, los tipos miden determinada citoquina y te hablan de si inflamaciones por pemfigoide, por Sjögren, o sea, el día de mañana poder diferenciar la citoquina te va a orientar mucho más hacia cuál es la causa de la inflamación, ¿no? Me encantaría que existiera un marcador específico para reconocer qué tipo de inflamación estamos viendo en la superficie ocular. Claro, porque esto es general y genérico, ¿no? ¿La inmunoglobulina A le conferís algún valor a la IgA secretora? ¿La pedís, la estudiás o no le das mucha trascendencia? El tema con eso me pasa lo mismo con la metaloproteinasa 9, o sea, uno lo ve, la metaloproteinasa 9, el tip es muy fácil de usar, pero a veces lo ves con la lámpara si tiene inflamación. O sea, a veces si tenés duda por algo para saber si la ciclosporina ya te desinflamó la superficie, determinadas situaciones te puede servir. Pero yo la verdad que el manejo de la inflamación es más biomicroscópico, digamos, más mirándolo con la lámpara. Excelente. Vos que tenés acceso al laboratorio, ya que tu padre es un gran referente de todo lo que es laboratorio en superficie ocular, de todo lo que vimos acá, ¿hay algún otro marcador o biomarcador que pidas para diagnóstico de patologías de superficie ocular que no está mencionado aquí? Mira, no, yo creo que hay otras cosas como los dosajes de sangre para pedir el anticuerpo, viste, contra la actividad beta 4, la integrina alfa 6 para el diagnóstico de pemfigoide, viste que ahora existe una forma de hacerlo serológico. Hay determinadas opciones que en Argentina no han llegado y que tampoco sabemos qué sensibilidad tiene. Te diría que lo otro gran grupo que uno utiliza en el laboratorio son todo lo que son las biopsias y las marcaciones con inmunohistoquímica o inmunosfluorescencia para el pemfigoide. Después, para lo que es superficie, yo creo que lo que se mostró hoy es mucho más de lo que uno utiliza en la práctica diaria. Creo que si uno tuviera herramienta, todo esto está súper completo para hacer el diagnóstico. Yo no creo que no hace falta agregar nada más, todavía es muy experimental. Martín, ¿seguís tomando siempre de rutina la citología de impresión, la palpebral y la conjuntival vulvar con los distintos formatos de los papeles cuando te haces la muestra? En realidad, ¿lo haces siempre? La toma la técnica, no las tomo yo, pero ellos se dan cuenta cuando lo miran en el microscopio si es la vulvar o la palpebral. Ya no hacen una distinción, le toman con el mismo papelito, porque para el microscopio se dan cuenta ellos que sí. Bien. Citología es. Y yo Claro, hace un tiempo lo hacían diferente, me acuerdo. Según el corte del papel era el palpebral y según el otro corte era el vulvar. Y de rutina, exacto, Martín. pero después en un momento siguieron más. Sí. De rutina, ¿cómo harías tu consulta de rutina cuando arrancas?
Anamnesis, lámpara, A ver. Schimmer, eso que nos quedó pendiente. Sí. Vamos. Y así vamos a ver. ¿Cómo haría un paciente? ¿Cómo empecé, digamos? Porque cuando uno empieza, las herramientas, todas estas diagnósticas sirven mucho cuando uno no tiene el ojo hecho. O sea, por suerte nosotros como oftalmólogos, lo que hacemos superficie, tenemos acceso a mirar lo que vamos a tratar, lo cual es una gran ventaja. Sí. Pero en un principio yo creo que el esquema que uno tiene que hacer es hacer el interrogatorio, que generalmente yo les daría el OSDI para que lo hagan en la sala de espera. Seguido de eso le haría el Schirmer, y a partir de ahí el break-up time y después el examen con lámpara de hendidura con todas las tinciones. Es claro que si yo dice el interrogatorio me va a alterar el Schirmer. Si le pongo la tirita de Schirmer me va a alterar el break-up time. O sea, la verdad que para ser exacto uno tendría que hacer cada cosa por separado. Pero bueno, si uno tuviera que seguir una secuencia es interrogatorio, Schirmer, break-up time, después examen con lámpara de hendidura, con todas las tinciones, etcétera. Perfecto. Bien. Moni. Bueno, para concluir, porque ya estamos en tiempo, bueno, creo que, como dijo Belén al principio, es un verdadero desafío abordar al paciente de ojo seco. Tenemos una batería de instrumentos enorme, pero lo más importante de todo esto creo que es saber organizarlo, que la cronología sea la correcta, que el orden en que lo realizamos, como decía recién el doctor, sea el correcto, y bueno, que esto nos sirva no solamente para llegar a un buen diagnóstico y para hacer un buen tratamiento, sino también para que nos pongamos a trabajar en poder crear estadísticas, porque si nosotros logramos estandarizar el abordaje, podemos hacer estadísticas y con esto podemos llegar a conocer más a nuestra población de pacientes. Creo que eso también es muy importante, como decía Belén al principio, nosotros no tenemos estadísticas, entonces es muy difícil saber dónde estamos parados. Así es. Tal cual. Bueno. ¿Querés decir algo, Martín, como para cerrar? No, bueno, lo que dijo ella es eso. De hecho creo que lo que el DEUS y estos estudios lo que nos permite es que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, eso permite que tengamos el mismo lenguaje, por lo tanto es fundamental. Así que bueno, nada, cerrar un poquito con eso y agradecerle por la invitación. Es un honor participar de estos Ateneos de la Sociedad de Córdoba. Siempre es un placer que te sumes, siempre es un placer escucharte, así que bueno, agradecemos que siempre estás con nosotros presente. Sí, muchas gracias por participar. Bueno, gracias al doctor Martín Guerra y gracias a todos los que aguantaron hasta ahora, una horita y media, pero espero que le hayan sacado el jugo. Vamos. Comisión de Superficie Ocular presente y se despide. Gracias, doctor Berra. Sociedad de Oftalmología de Córdoba, ¿algo que tenga que decir? Simplemente agradecerles a ustedes y dejarlo a Seba, que es el nuevo presidente de la SOC, que haga unas palabritas y nos despida. Si querés, Moni, dejas de compartir, así aparece. Sí. Bueno, hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por la dedicación y la ocupación para que nosotros podamos seguir aprendiendo e instruyéndonos en cada una de las patologías y de las subespecialidades que nos toca afrontar. Como presidente de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo para tratar de seguir elevando la calidad científica de cada uno de los colegas que están en la Sociedad de Oftalmología de Córdoba. Creo que somos una sociedad con un potencial enorme, con gente que trabaja mucho, que estudia, que se prepara y que estamos a la altura de las circunstancias. Es muy importante que todos podamos participar, que todos seamos inclusivos con nuestros colegas, que podamos compartir nuestros conocimientos. Mi viejo me enseñó cuando empecé que aquel que se guarda algún conocimiento para con los colegas y no merece ser tenido en cuenta como una persona respetable, porque todos hemos aprendido de alguien y todos tenemos algo para dar. Entonces, poder compartir nuestras experiencias en cada una de las subespecialidades que todos hacemos, creo que tiene un valor enorme y que eso nutre permanentemente a nuestra sociedad. Y me parece igual de importante la dedicación que estamos teniendo con respecto a la parte científica, para lo cual
debo felicitar en primer lugar al doctor Del Rivero porque se está ocupando muchísimo todo el tiempo, presente, pendiente. Tengamos en cuenta que es una subespecialidad bastante particular para todos los demás que hacemos oftalmología general y sin embargo está al pie del cañón para todo lo que necesitamos. Y aprovecho la oportunidad para pedir y reforzar y remarcar la solidaridad que tenemos que tener nosotros como colegas, no solamente en la parte científica, que creo que lo traté de trasladar recién, sino también en la parte asistencial y en la parte gremial, mirando no solamente a nosotros, sino al que tenemos al lado, sabiendo que cada una de nuestras acciones implica alguna consecuencia para algún colega que puede ser perjudicado, y creo que es muy importante la solidaridad, tanto desde el punto de vista científico, con el conocimiento, con el estudio, con el compartir experiencias, sino también tratando de prestigiar y llevar cada vez más alto nuestra calidad prestacional, para que nosotros podamos tener ateneos de esta calidad, para que podamos mostrar experiencias, para que podamos compartir resultados. Necesitamos también poder avanzar en la parte de jerarquización de nuestras prestaciones, de nuestros aranceles, porque si no nos vamos a quedar sin poder seguir reinvirtiendo en la parte tecnológica que es fundamental en nuestra especialidad. Entonces también quiero remarcar que tratemos de ser solidarios entre nosotros, que tratemos de ayudarnos a conseguir lo mejor que podamos en cada momento, desde el punto de vista también de lo que es la parte gremial. Es incansable el trabajo que estamos haciendo, tratando de que todos seamos beneficiados y de que todos tengamos algo que se acerque a lo digno desde el punto de vista de lo que cobramos y de lo que recibimos todos los días. Pero si nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos y no miramos al que tenemos al lado, es difícil que podamos salir adelante. Muchas gracias a todos por el apoyo, por el aporte. Espero que podamos seguir aprendiendo mes a mes con los actualizando y mes a mes con los ateneos interclínicas, que van a ser muy jugosos y nutritivos seguramente para todos. Les va a dar la oportunidad de hacerse conocer y de presentarse a muchos colegas que no han tenido la oportunidad todavía de demostrar sus condiciones. Y también aspiramos a hacer un curso importante anual de la SOC y a la cual invitamos a todos a participar. Es todo lo que tengo para decir y bueno, gracias y buenas noches. Gracias, Seba. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Sí, nos vemos. Gracias, chicos. Se vio bárbaro todo. Muy bueno. Gracias. Buenísimo. Gracias. ¿Ya estamos off? Ya estamos... sí. ¿Ya saliste de grabación?